Bien, espero en primer lugar que estéis todos bien en estas circunstancias tan extrañas que estamos viviendo. Con esta entrevista que vamos a tener hoy, lo que vamos a hacer es dar continuidad al ciclo que hemos iniciado con Cuatro Casas para conocer cuál es la situación de las empresas españolas que están trabajando en China. Básicamente esto tiene un doble objetivo. El primero de ellos es, obviamente, pues conocer cuál es la situación en China en estos momentos con respecto al coronavirus y a cómo lo están gestionando las empresas españolas. Y también, por otro lado, pues queremos conocer qué medidas han tomado para hacer frente a la crisis. Bueno, pues con este objetivo tenemos hoy con nosotros a Ignacio Vargués. Él es General Manager de la empresa Lucta. Yo creo que todos la conoceréis, pero es una empresa multinacional presente en muchos países que se dedica pues, especialmente a todo el sector de aromas, fragancias y también aditivos para la alimentación animal. Con lo cual, en primer lugar, pues muchísimas gracias, Ignacio, por concedernos este tiempo hoy. Muy bien, muchas gracias, Amadeo. Muy bien, y entonces empezaremos pues por la primera pregunta para tener un marco general. Básicamente, ¿qué es lo que estáis haciendo exactamente en Lucta en China? ¿Cuál es el principal objetivo de la empresa? Muy bien, bueno, pues Lucta, como has comentado, es una empresa internacional y llevamos aquí radicados en Asia, no solo en China, desde hace 20 años. Que es cuando abrimos por primera vez la planta o una de las plantas que tenemos en Guangzhou, la provincia de Guangdong, y nos dedicamos fundamentalmente, como has comentado, a tres líneas de negocio, ¿no? Nos dedicamos al tema de la zootecnia, en este caso estamos hablando de lo que son aditivos para la alimentación animal, nos dedicamos también a la parte de fragancias, que en este caso no tenemos aquí en Asia actividad comercial, y por otro lado todo el tema relacionado con aromas para alimentación humana. ¿Vale? Cubrimos básicamente todo el mercado asiático, el principal mercado es China, pero luego tenemos mercados también muy importantes como son Tailandia, Vietnam, Filipinas y el resto del sudeste asiático lo estamos cubriendo. Muy bien, estupendo. Quería preguntarte cómo se ha gestionado en China a nivel general el tema del coronavirus. Bueno, yo creo que tenemos que identificar dos fases muy bien definidas en el tema del control por parte del coronavirus, por parte del gobierno chino, ¿no? Una primera fase en la que se produce un control de la enfermedad y una protección de los ciudadanos por encima de lo que viene a ser la actividad económica. Y una segunda fase en la que viene a ser esa recuperación económica como consecuencia de la clausura total de la actividad económica y la protección de los ciudadanos. En esta primera fase realmente se produce el confinamiento de toda la población en China. Es decir, estamos hablando de 1.400 millones de personas, pero realmente este confinamiento viene a ser en función de determinadas áreas geográficas. Si bien 100% de la población china está contenida, sí que tenemos la provincia de Hubei, de la ciudad de Hubei, Hunan, donde se produce el confinamiento del 100% de la población durante cerca de 2 meses. El resto de China se producen confinamientos que van desde los 15 días a pues estos 2 meses que se han producido. Esto tiene unas consecuencias económicas muy, muy importantes dentro de China. Es decir, desde el mes de enero al mes de febrero hay diferentes consecuencias, ¿no? En esta primera fase. Consecuencias que nos encontramos básicamente en la que hay una suspensión de pagos o presentación de suspensión de pagos de cerca de 250.000 compañías en China. Partíamos de una tasa de desempleo de un 3,6 al principio o a finales de año, pero que ahora los analistas están hablando en torno a un 6 o un 7%. Sí que es verdad, y algunos analistas también vienen a comentarnos, que aproximadamente 205 millones de trabajadores durante el mes de febrero no pudieron retornar a su antiguo puesto de trabajo y en algunos casos cuando llegan pierden el puesto de trabajo. Se está hablando que realmente durante este mes enero-febrero se produce una generación de desempleo de 5 millones de trabajadores, ¿no? De población activa aquí en China. Con un Producto Interior Bruto anterior en el año 2019 que estaba cerca del 6%, con esta primera fase se consideraba que iba a bajar un 1%. Pero la realidad es que en la segunda fase los analistas están hablando ahora mismo que el crecimiento no va a ser un 5% en porcentaje, ¿vale? Sino que estaremos hablando entre un 2,4 y un 2,6% de Producto Interior Bruto.
Por otro lado, en esta fase China trata de ayudar con préstamos, por ejemplo. Se realiza una reducción del tipo de interés por parte del Banco chino de un 4,15% a un 3,15%. Y durante este periodo hay una balanza comercial negativa de aproximadamente 7 billones de dólares americanos, que luego se produce una recuperación en el mes de marzo con la segunda etapa. Es decir, nos encontramos con una primera etapa en la que se produce un confinamiento total de la población, un control total de la población por parte del gobierno chino y que da lugar a la protección de los ciudadanos, ¿no? Que era lo prioritario que había que realizar. Y una segunda, como estaba comentando anteriormente, en la que, si bien la protección del ciudadano es muy importante, como consecuencia de los posibles efectos económicos, se empieza a realizar la apertura. Esta apertura se realiza de una manera escalonada que va desde lo que viene a ser provincias, lo que viene a ser ciudades y luego vamos a la parte de distritos o asociaciones vecinales que al final tienen poder para realizar confinamiento de personas. Este desbloqueo y este comienzo de la actividad económica finaliza o empieza a finales del mes de marzo. Con la última etapa, que fue la más importante, que fue la recuperación del transporte. Es decir, el transporte es lo último que se recuperó por muchísimo miedo por el tema de la transmisión por contacto del virus, ¿no? Con esta apertura, a finales del mes de marzo, y este desbloqueo, se empieza a producir una reactivación de la economía. Yo te podría decir que más o menos la reactivación de la economía está en torno a un 95%. Decimos actividad económica, no nivel de la actividad económica, porque como tal, el nivel de la actividad económica no se ha recuperado y podemos estar hablando que determinados sectores, servicios, y en el caso de servicios todo lo relacionado con ocio, restaurantes, cines, etcétera, etcétera, la actividad no está a más de un 40%. Es decir, es visible durante los fines de semana que la gente que hay en la calle o que va a comer o que va a determinados espectáculos, si están abiertos, es muy, muy, muy limitada. Con lo cual, bueno, se ha recuperado esta actividad económica, las empresas están funcionando y otro sector que está directamente o que sufre las consecuencias es el de la educación. Y en el caso de la educación, los colegios todavía no han abierto en China. Se espera para la semana que viene una primera apertura para lo que viene a ser los high school dentro de China, a partir del grado 10, en el que van a empezar las clases. Y yo creo que esto es un buen síntoma de que la economía realmente y la protección de los ciudadanos empieza a ser muy buena y se empiezan a sentir seguros dentro de la posibilidad de segundos brotes, que también se está hablando de segundos brotes tanto en la frontera con Rusia como en la provincia de Guangdong, ¿no? Entonces, dos fases definidas yo creo que muy claras, en la que primero es una protección del ciudadano y una segunda viene determinada por esta protección del ciudadano más lo que viene a ser la reactivación económica de China. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ignacio. Luego ya más a nivel vuestro, ¿cómo habéis gestionado vosotros como LUCTA el tema del coronavirus? Bueno, pues el tema del coronavirus realmente yo creo que tenemos que decir que nadie tenemos experiencia en este tipo de pandemias que se han generado. Y bueno, lo primero que hicimos fue realizar una clonación de aquello que estábamos oyendo y de las medidas que el gobierno estaba adoptando, ¿no? Sí que es verdad que empezamos a adoptar las medidas una semana antes del Año Nuevo Chino. Recordad que el Año Nuevo Chino fue al final del mes de enero, con lo cual estamos hablando aproximadamente el 15 de enero. Empezamos a tomar una serie de medidas. Establecimos un protocolo interno de actuación dentro de la compañía antes de las vacaciones y el mismo día de vacaciones nosotros estábamos aprovisionándonos con mascarillas locales, que eran las que podíamos comprar en aquel momento. Visto el primer día del Año Nuevo Chino, cuáles podían ser las consecuencias, empezamos a aprovisionarnos y a aprovisionar a la compañía de todo lo que son los medios de protección para los trabajadores. Es decir, desde nuestro punto de vista, lo más importante era proteger al trabajador, proteger la salud del trabajador, con lo cual, bueno, establecimos dentro de estos protocolos el reparto gratuito de mascarillas para todos los empleados, pero no solo para los empleados, lo importante también era proteger a los familiares, ¿no?, de los trabajadores. Sabemos que protegiendo a los trabajadores, que es lo más importante que teníamos que proteger, íbamos a proteger a la compañía. Empezamos con estos protocolos, empezamos a su vez con lo que viene a ser una planificación. Creamos unos grupos de trabajo durante las vacaciones con todos los directores de la compañía
Y, bueno, empezamos con lo que viene a ser todo lo que es una planificación en una situación de crisis. Es decir, realmente era un comité de crisis el que gestionamos durante esos días para hacer frente a los problemas que se podían generar, tanto en la parte de cadena de suministro y dentro de cadena de suministro, bueno, pues en la parte de producción, ¿no? Entonces, bueno, tomamos medidas. Yo creo que las medidas más importantes que se tomaron y que son un clon de lo que vino a hacer el gobierno chino, bueno, fue utilizar las mascarillas, utilizar el tema de los termómetros y control de temperaturas, lo que es la utilización de hidrogeles o productos de limpieza para las manos. Se utilizó la tecnología, en este caso por parte del gobierno, mediante la utilización de diferentes aplicaciones. Una serie de protocolos, que yo creo que es muy importante, todos los protocolos que se establecieron, que había protocolos desde cómo pulsar un botón en un ascensor, poniendo un bote de gel al lado para limpiarte las manos después de haberlo pulsado, o lo que es apagar los aparatos de aire acondicionado, o en su caso, cómo las personas debían comer, si se cancelaban o no los comedores y en qué áreas la gente podía comer, es decir, una serie de protocolos. Todo esto lo que lleva es a un control de la población y a un control de los trabajadores que mediante test y este uso de la tecnología fundamentalmente a través de dos aplicaciones, una que te mide lo que viene a ser la localización a través del roaming del teléfono, que toda la gente tiene obligación de utilizarlo y se puede realizar lo que es la trazabilidad de la persona en las últimas semanas, más una aplicación en la que es una declaración personal de salud, que es obligatoria, legal y que tiene consecuencias legales el falsearlo, que establece tu geolocalización con relación al resto de los ciudadanos y ciudadanos que pueden estar infectados. Con lo cual, en cuanto que hay una persona infectada en un determinado área, todas las personas que estaban alrededor son llamadas para hacerse el test del coronavirus y, en su caso, pasar la cuarentena. Esto lo que lleva es una clasificación de grupos de personas en función de 4 grupos que van desde muy graves a de personas asintomáticas que son aisladas de manera que no se produzca la propagación del virus. Entonces, realmente, nosotros hicimos esta clonación, lo hicimos dentro de la compañía, asegurando la seguridad de los trabajadores por encima de todo. Porque en nuestro caso podíamos haber comenzado a trabajar la primera semana de febrero, pero optamos por empezar a trabajar la tercera semana de febrero para proteger y tener todos los protocolos y todo establecido dentro de la compañía. Muy bien, me parecen, la verdad es que medidas muy, muy interesantes y que creo que en algunos casos pues, pueden ser aplicables también a las empresas que trabajan aquí en España. ¿Qué me dices de todo el tema de la cadena de suministros y de la producción? ¿Habéis restablecido completamente la producción? ¿Cómo está el tema? Sí, bueno, pues como te comentaba anteriormente, durante el Año Nuevo Chino establecimos este comité de crisis, ¿no? Y en este comité de crisis lo que era latente es que teníamos que controlar perfectamente la cadena de suministro, ¿no? ¿Qué es lo primero que hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue ver cuál era la demanda de nuestros clientes, ¿no? Con esta crisis, cuál era la futura demanda anual que íbamos a tener con la inexactitud de información que había en el mercado en ese momento, porque teníamos clientes que no habían abiertos o que eran ilocalizables o proveedores que pasaba exactamente lo mismo. Bueno, la verdad es que hubo un esfuerzo muy grande por parte de nuestro equipo comercial contactando durante las vacaciones a todos los clientes. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a revisar todos nuestros almacenes, productos terminados y materias primas para hacer frente a esta demanda de la producción. ¿Ello qué pasó? Bueno, pues nos dimos cuenta que había una serie de problemas en los proveedores y ahí nos encontramos con el primero de ellos. Es decir, había muchos proveedores que en ese momento estaban cerrados, pero que de manera escalonada empezaron a abrir desde el mes de febrero hasta finales de marzo, principios del mes de abril. Es decir, ahora podemos decir que el 100% de nuestros proveedores están abiertos. Lo siguiente fue, bueno, pues hemos planificado el tema de la materia prima, hemos comprado los proveedores, pero nos encontramos con el segundo problema que era más grande, era el tema del transporte. El problema del transporte porque, como he comentado antes, las provincias han sido cerradas en función del riesgo de cada una de las mismas por parte del gobierno provincial. Con lo cual nos encontrábamos con provincias en las que teníamos clientes o teníamos proveedores, UPEI, en la que era imposible servir, ¿no? O sí se podía servir, pero no con medios de transporte normales, es decir, con una logística, con camiones normales, sino a través de mensajeros.
Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues en esta primera semana, con esta planificación, mandamos un pequeño grupo de personas para hacer frente a esa demanda urgente por parte de nuestros clientes y dar una señal de que estábamos en el mercado, que creo que era muy importante para decir a nuestros clientes que estábamos allí y, sobre todo, no haber problemas de competencia, es decir, competidores que pudieran entrar o facilitarnos como consecuencia de eso. Estuvimos planificando esa cadena de suministro con un primer plan de contingencia. Nos encontramos con problemas de producción, no teníamos trabajadores, el 100% de la plantilla para poder fabricar, teníamos trabajadores en Hubei, con lo cual tuvimos que incrementar las horas extras de nuestros trabajadores y hacer varios turnos para incrementar la capacidad de producción. Pero bueno, al final este primer plan de contingencia que finalizó antes de toda la crisis en Europa y en Estados Unidos, finalizó, la verdad es que muy bien, y podemos decir que incrementamos las ventas con relación a un presupuesto que nosotros tenemos establecido sin tener en cuenta este factor, ¿no?, del cisne negro del tema del coronavirus. Posteriormente, para la cadena de suministro y sabiendo que nos enfrentamos a nuevos problemas de aprovisionamiento de transporte en Europa, en Estados Unidos o en Sudamérica, establecimos este segundo plan de contingencia. Segundo plan de contingencia en el que ya ampliamos mucho más lo que es la demanda de nuestras materias primas y volvimos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, realizamos una planificación de nuevo con nuestros clientes, llamamos a nuestros clientes, nos informamos de sus necesidades y en función de eso empezamos a acopiarnos y, de hecho, estamos acopiándonos actualmente con materias primas para un año entero. Un año entero previendo que va a haber nuevos rebrotes, no solo en China, sino a nivel mundial. Y, bueno, de hecho ya hay sitios como puede ser Singapur o como puede ser en este caso en Japón, en Hokkaido, en el que se han producido rebrotes. En el caso que tuviéramos proveedores tendríamos problemas, con lo cual lo que hacemos es al principio, ¿vale?, suministrar o comprar toda esa materia prima y planificar el tema de los transportes viendo soluciones alternativas, empresas alternativas o medios o vías alternativos para suministrar a nuestros clientes. Con lo cual, bueno, estamos ahora inmersos en este segundo plan de contingencia. Muy bien. Ya un poco para finalizar, me gustaría saber cómo ves tú la situación durante los próximos meses, quizá durante el próximo año. Ya sé que es muy difícil porque la verdad es que bueno, pues es una situación tremendamente complicada, pero sí que nos gustaría conocer un poco tu opinión personal sobre cómo ves todo este tema. Bueno, yo os puedo dar evidentemente mi opinión personal, porque si supiéramos lo que va a pasar, bueno, pues yo creo que todo el mundo jugaría en el mercado de futuros, ¿no? Pero si tuviéramos esa información, ¿no? Bueno, yo creo que hablando de Asia, evidentemente la pandemia va a afectar muchísimo a Asia. Le va a afectar menos que a Europa o a Estados Unidos o en este caso a Sudamérica. Estamos hablando, yo creo que de la zona geográfica con mayor crecimiento del mundo desde el punto de vista demográfico, la más joven, además, con un potencial enorme. Nos encontramos con países, bueno, en el caso de Tailandia, por ejemplo, que es nuestro segundo principal cliente, en el que tenemos un mercado interno muy grande y sabemos que lo va a pasar mal como consecuencia de una disminución, por ejemplo, del turismo, ¿no? O nos podemos encontrar otros países como son Filipinas, ¿no?, que sabemos que dependen de todo lo que es la inmigración, del dinero que viene por parte de los inmigrantes filipinos, que también probablemente lo pase mal. Tenemos diferentes países que lo pueden pasar mal. Sin embargo, yo creo que la capacidad de reacción y la actitud de la población, cómo enfoca el tema del coronavirus, yo creo que es importantísimo. Es decir, no es un asunto únicamente de Estado, es un asunto de mentalidad del ciudadano. Perdón, de mentalidad, yo creo que por parte de los ciudadanos, ¿no? Es decir, no solo el Estado tiene que ayudar, sino que el ciudadano tiene que ser consciente de la gravedad y las medidas que se tratan de adoptar. Por lo cual, bueno, yo creo que aquí nos recuperaremos bastante antes que en el resto del mundo, sobre todo que en Occidente. Yo creo que las perspectivas económicas probablemente dentro de un año y medio sean muy buenas aquí y yo invito a todo el mundo a invertir en Asia porque creo que es el futuro, ¿no? No solo para fabricar, sino por la demanda interna. Yo creo que tiene una demanda interna que hay que estar aquí precisamente por esa demanda interna y no por el tema de localizar los medios de producción buscando una reducción de los costes. Muy bien, pues en eso coincidimos plenamente contigo. Pues muchísimas gracias, Ignacio. La verdad es que por todas tus explicaciones creo que han sido tremendamente didácticas y que pueden ser de muchísima utilidad para las empresas que están aquí.
tanto por el tema de la gestión, como decíamos antes, como por las perspectivas que nos has dado para todo el continente asiático. Así que, bueno, muchas gracias una vez más. Nosotros, por nuestra parte, pues seguiremos con este ciclo, con otras entrevistas a directivos españoles que están trabajando en China y, bueno, pues nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Muy bien, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.